El polvo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. Y ahí se empiezan a acabar las fuerzas. El pastor dijo algo, yo lo estaba escuchando con mucha atención. A veces no tengo fuerzas. Mire, venía con lo que estábamos conversando. Es lo que Dios ha prometido, es lo que Dios ha revelado, ha profetizado y es lo que se está cumpliendo. ¿Qué persona es inmortal aquí en la tierra? O sea, usted tiene un promedio de edad donde después ya las fuerzas faltan. Así es. ¿Y luego qué viene? Billy Graham dijo, y luego el juicio. Luego el juicio. Y el mundo vive como que solamente la preparación terrenal es la que valiese, pero cuando nos encontramos con el asunto de nuestras fuerzas están fallando, a veces nos empezamos a acordar de Dios. Y Dios lo que tiene para nosotros es prepararnos mientras nuestras facultades estén activas, estén conscientes. Y este seminario tiene por razón poder poner en nosotros esa cuota de fe para poder llegar a la Canaán celestial. La deidad de Cristo. ¿Por qué abordamos este tema? Arrios, un personaje que aparece en la historia, antes del concilio de Nicea, sostenía que la materia de Jesús no era la misma sustancia ni materia del Padre. Él sostenía que Cristo no podía tener la esencia del Padre Dios porque era inferior al Padre. ¿Saben ustedes que no solamente una corriente, sino que muchas corrientes sostienen dos puntos en esta temática? Primero, Cristo inferior al Padre. Segundo, hay corrientes mesiánicas que sostienen que el hombre, orando, ayunando, puede llegar a la altura de Cristo y ser igual a Cristo. Son dos puntos extrapolarizados que se están dando en las redes. Y nosotros que adoramos a Dios, necesitamos tener la base teológica para poder sustentar nuestras creencias. Nosotros adoramos, pero nuestra adoración, así como va de corazón, también tiene que ir con la razón, con el raciocinio, que es lo que nosotros estamos adorando. Hay personas que dicen que Cristo, por haber tomado la humanidad, lo hizo inferior a Dios. Y tanto así que en el mundo secular, con el respeto de algún hermano que tenga una postura distinta, sostiene que un hombre puede ocupar el lugar de intercesor o el puesto de Cristo. Por eso es que cuando nace la intercesión del sumo pontífice romano en la antigüedad, se creía y se cree que él puede llegar a ocupar el puesto de Jesús. Y es lo que nosotros vamos a ir desglosando. Y saben ustedes que cada día que pasa, más iglesias en el mundo van aceptando a través de el ecumenismo creencias que nuestros primeros padres defendieron con sus vidas. Tenemos el caso, ¿no es cierto?, de Juan Hus, de Jerónimo, de Lutero, de Tyndale, John Knox. Ellos defendieron posturas antiarrenistas, diciendo de que la sustancia de Cristo era la misma sustancia del Padre. Entonces, en esta mañana, nosotros vamos a ahondar en las Escrituras, qué es lo que Dios ha revelado y qué es lo que nosotros deberíamos creer. Amén. 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 Dice la deidad de Cristo. Vamos a ir a las Escrituras en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el verso 8. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Y con la ayuda de algún hermano valiente de la iglesia que se ponga en pie, puede dar lectura al primer texto. ¿Alguien lo encontró? Si se lo sabe de memoria, mejor. Hebreos 1, 8. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por en los siglos de los siglos. Centro de iniquidad es el centro de tu reino.
Amén. Cristo es el hombre de la historia, el hombre por excelencia, invocado por sistemas religiosos, filósofos y sociales muy variados, adquiere su verdadera identidad y grandeza solo en el entendimiento, la conciencia y la conducta de los que conocen que era y es Dios a la vez. He aquí algunos testimonios de la divinidad. Testimonio del Padre. Dice, ¿cómo se ha manifestado el Padre que su Hijo es una persona de la deidad? El pastor dice, leyó en hebreo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. La Biblia está sosteniendo en el libro de Hebreo, escrito allá entre el año 50 y 60 después de Cristo, que Pablo tenía la perspectiva de que el reino le pertenecía al Hijo y Cristo todavía no ha tomado el reino. Entonces ya le está dando la autoridad divina, no solamente como Dios que vino a morir, humanizado en el cuerpo de Adán, sino como un intercesor, uno igual al Padre, allí en los cielos. Porque Cristo muere, asciende, y en su trabajo de intercesión, aun cuando su trabajo es distinto al del Padre en su función, Él está en el cielo intercediendo y se le entrega, ¿no es cierto?, el trono en el santuario en el cielo celestial como intercesor. Segundo punto, ¿cómo fue reconocido? Dice, por el Padre mientras estaba en la tierra. Mateo capítulo 3, verso 17. No sé si, para los que no trajeron Biblia, que Mateo capítulo 3, verso 17, dice que hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí la Biblia está sosteniendo que el Padre reconoce la persona de Jesús. Muchos eruditos han sostenido y han dicho que cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesús, toda la multitud lo vio y pudo dar testimonio. Pero saben que el Espíritu Santo no lo reciben todos los que no están convertidos en el corazón. Ni tampoco van a escuchar la voz o han escuchado la voz todos aquellos que no son sus hijos. Por lo tanto, fueron muy pocos los que vieron la divinidad de Cristo. El Espíritu de Dios que vino sobre él y la voz que le habló del cielo en ocasión de su bautismo. Y le digo más, si nosotros hoy en día podemos contemplar y reconocer la voz de Dios, el mundo hoy día no reconoce la voz de Dios. ¿Y saben por qué? Porque si la reconocieran, estarían aquí. Así es. Porque si reconocieran la voz de Dios y la distinguieran, entonces lo seguirían, lo proclamarían. Y el mundo estaría entero convertido. Pero la voz de Dios solamente la reconocen aquellos que le pertenecen. Jesús dijo que Él llamaba a sus ovejas y ellas, sus ovejas, lo seguían porque lo conocían, escuchaban su voz. ¿Y quién conoce la voz del pastor? Solamente los de su rebaño. Entonces aquí el Padre hace una declaración del Hijo y dice, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y dice también, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El testimonio de Cristo. ¿Y de qué manera Cristo se refiere a la eternidad de su existencia? Cristo también hace alusión, hace una descripción independiente de la que hacen otros autores, que el Padre habla del Hijo. Ahora Cristo también hace referencia de su nombre. Él dice quién es. Jesús primero se presenta. Y mire cómo se presenta Jesús. Usted cuando llega a una casa, usted se identifica donde no lo conocen. Se presenta. Usted cuando entró a la iglesia, el pastor presentó a los que conocen y presentamos a los hermanos que no. Se hace un reconocimiento de quién está acompañándonos. Bueno, el cielo hace lo mismo. Y Cristo dice, en primer lugar, yo aquí me voy a presentar. ¿Ya? ¿Y cómo se presenta Él? ¿De qué manera se refiere Cristo a la eternidad de su existencia? San Juan 17:5. San Juan 17:5. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Mire lo importante de esta declaración. Ahora pues, Padre, dice Jesús, glorifícame tú contigo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo Fuese. Fíjense, esa declaración la hace Jesús. La registra el discípulo Mateo, el apóstol, perdón, San Juan, pero dando a entender de que el Padre y el Hijo gozaban de la misma gloria antes de que el mundo fuese. Es decir, antes de la creación de este mundo. Cuando hablo de mundo, la Biblia se refiere a la tierra, al sol, a la luna, a las estrellas, y se refiere a toda la Vía Láctea que nosotros conocemos. Así es, Señor. Amén. Porque de repente por allí, en las enseñanzas de las nuevas tendencias teológicas, se dice que pasaron millones de años entre un punto de la creación a otro punto. Y que cuando Dios ordenó la tierra quizás cuántos millones de años tenía. Y esa tesis da origen al tema evolutivo. El propósito de esa tesis es dar origen al tema de la evolución. Nosotros los que estamos acá somos creacionistas todos. ¿Amén? Amén. Y creemos que cuando Dios dijo una cosa, se ordenó. Así fue. Así es. Entonces nosotros no podemos empezar a buscar o rebuscar para equiparar el creacionismo con la ciencia. Ustedes se acuerdan que de repente dicen que los científicos encontraron el Atlántida perdida. Los científicos dicen que vinieron los Anunnaki y se llevaron el oro. Y hay de esas palabras que están insertas en las creencias populares de la iglesia. Yo he estado en debates. Y es increíble como doctores en la ley debaten de que nos visitaron los extraterrestres y se llevaron el oro. Y después vino Cristo a arreglar las cosas. Y hemos tenido acalorados debates, hermano, aunque ustedes no lo crean. Llevo 36 años en el asunto de investigación bíblica y me he encontrado en mi carrera con tantos personajes que ustedes no se imaginan. Y de eso están alimentando sus congregaciones. Entonces, el punto primero es que Cristo es igual al Padre. La relación que hace Cristo de su descripción es que Él tenía la gloria junto con su Padre antes de que el mundo fuese. El nacimiento de Cristo, otro milagro. Miqueas capítulo 5, verso 2. Rápidamente, hermano. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Esa frase, esa exposición que hace el profeta Miqueas, que el nacimiento de Cristo ya venía desde el principio de los días de la eternidad. O sea, no fue un plan en ese misterio que se gestó en el momento en que Adán cayó en pecado. No fue un plan que se echó a andar en el momento en que Satanás se rebeló en el cielo y cayó en pecado, sino que eso estaba en el principio, estaba en la deidad o divinidad el plan por si el hombre caía. Por lo tanto, Cristo no viene desde el momento en que es concebido dentro del vientre de María, como dice la Iglesia Católica. Porque aquí dice que al encarnizarse y hacerse hombre, era un plan que estaba en la divinidad desde el principio de los días de la eternidad. Es decir, antes de que el pecado hubiese sido. Por lo tanto, aun cuando nosotros no entendamos
el misterio de la encarnación, Cristo estaba y había hecho ese plan antes de que el mundo y el hombre fuese creado. Quiero decir en este seminario que la Biblia alberga dos grandes misterios. El misterio cómo Cristo, siendo Dios, se humaniza, y el misterio cómo Satanás, habiendo sido creado perfecto, bello, fuerte, hermoso, director de orquesta, de coros, entró en él en pecado. Pablo habla que esos dos grandes misterios no nos está revelado. La Biblia dice que los misterios de Dios, la piedad y la iniquidad, son misterios del Señor. O sea, no están revelados. Si usted va al libro de Deuteronomio, el libro de Devarim, el capítulo 29, el verso 29, si alguien lo encuentra. A ver, pastor. Aleluya. Por favor, ¿podemos leer los textos? Amén. ¿Sí? Deuteronomio 29, 29 o Devarim. Deuteronomio 29, 29. Giesa, por favor. Amén. ¿Algún fideicomisario? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Amén. ¿Para quiénes son las cosas reveladas? Para nosotros. Y las cosas secretas pertenecen a Dios. Quizás en esta mañana, en este seminario, usted va a entender algunas cosas. ¿Por qué? Hay cosas que nosotros no entendemos. Así es, Señor. ¿Y sabe por qué hay cosas que no entendemos? Porque simplemente Dios no las ha revelado. Y cuando Dios habla, nosotros debemos respetar, a través de su palabra, la voluntad de Dios. Entonces, entre paréntesis, si Satanás era el director de orquesta, el director de coros, ¿creen ustedes que no tratará de desviar el origen y el verdadero sentido de la música en adoración a Dios? Eso entre comillas. Qué bueno seríamos tener un seminario, se caerían de espalda con toda la información que arroja la Biblia y cuál es el trabajo de Satanás en este tiempo, donde mucho canto, mucho júbilo y nada de palabra. Y con esto hemos luchado con muchos pastores también. Estábamos en un seminario en el norte, cantaron 3 horas, leyeron un versículo y terminó el culto. Y eso es todo. Y muchas iglesias en Estados Unidos no son distintas. No son distintas. Estábamos invitados por un pastor a una iglesia que estaba en Dallas, Texas. El pastor, el ayudante, el oficial, estaba acá en esta zona. Y ellos están horas y horas recibiendo el Espíritu y horas cantando. Y nadie llegó a la Biblia, nadie abre la palabra. Entonces, el enemigo de Dios es astuto. El diablo es el diablo. Y solo si a través de la Escritura nosotros podemos conocer el perfecto plan de Dios, pero también las artimañas del enemigo solamente se pueden conocer a través de las Escrituras. ¿Amén? Amén. Amén. Dice acá, ¿qué dice Cristo de su relación con el Padre? Otra declaración, San Juan 10:30. Este es más fácil. Si alguien lo sabe, que se ponga en pie y lo diga. Con confianza, hermano. Yo y el Padre, Uno somos. uno solo. Era una ocasión donde los judíos estaban tentando a Jesús y tratan de desacreditar a Jesús diciendo de que Jesús estaba haciendo cosas que ellos no enseñaban. A Jesús lo acusaron de que estaba contradiciendo todo lo que Abraham había hecho como su padre, su progenitor espiritual. Entonces, en esa declaración, bajo ese contexto,
Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Es decir, lo que el Padre dijo yo lo estoy confirmando. Ustedes están mal aplicando las Escrituras, dijo Jesús. Ustedes me están apedreando por una blasfemia. Entonces los judíos le dicen, sí, te vamos a apedrear por blasfemia. Porque dicen, porque tú siendo hombre, te haces Dios haciéndose igual a Dios. Miren, los judíos hacen esa declaración. Hasta el día de hoy, y ojo con esto, la nación judía no acepta, ni ha aceptado a Jesús como el Mesías, y mucho menos como Dios. Y aún así todavía hay gente que se arrodilla orando por Israel para que Israel interceda. Si el único que tiene que interceder por nosotros es Jesús. Y no importa que venga el rey más grande de esta tierra y le haga una promesa, entre paréntesis, desviada, el que nos da la salvación es Jesús. Amén. Sin Jesús, hermano, nadie tiene salvación, acceso, no importa. Y la Biblia dice, ni aunque venga un ángel del cielo y no hablarse lo que aquí el Señor nos ha revelado, sea llamado. A mí me da pena cuando somos invitados a algunas iglesias para que hable de la restauración de Israel. Yo trabajé en la iglesia israelita muchos años y tengo amigos judíos que yo respeto mucho. El viernes en la mañana fue a visitarnos un hermano del ministerio de la colectividad judía de Santiago. El hermano Hugo estuvo en nuestra casa. Él es judío, origen judío. Ellos celebran los panes sin levadura, la Pascua, y muchos de ellos ahora han aceptado a Jesús. Pero la parte de ellos se resisten, dicen, no, este judío se echó a perder porque aceptó a Jesús. Y como que los marginan. Hermano, es increíble. Y hay hermanos evangélicos que enseñan, y enseñaban incluso que había que irse para Palestina, porque de allí vendría el libertador. Yo viví esos años también. Gente que juntaba sus diezmos y se iba en pasaje para la tierra de Palestina. Porque hay una mala comprensión y aplicación de las Escrituras. Entonces, cuando viene un escatólogo y nos enseña ciertas cosas, tiene que ir totalmente, palabra que habla, de la mano de la palabra del Señor. Amén. Dice, ¿con qué palabras Cristo habla de tener el derecho de propiedad en el reino con su Padre? Mateo 13:41. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Miren, dice que el que tiene derecho en el reino de Dios lo tiene el Padre, pero también lo tiene el Hijo. Amén. O sea que, ¿quién puede ser otro sino otro igual a Dios que tenga el derecho de juzgar en su reino? Para vida o para muerte. En la tercera hojita, los que la tienen, vamos avanzando. Lucas capítulo 2, versículo 11. ¿Cómo apareció en la tierra el Salvador? Lucas capítulo 2, versículo 11. Rápidamente, si alguien más lo tiene. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que es Cristo el Señor. Muy bien. Ahí hay un título. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Señor, que viene del Antiguo Testamento y que es atribuible a la persona de Jehová, el Elohim del Antiguo Testamento, es la misma palabra que usa el griego en el Nuevo Testamento para referirse a Cristo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 4, el famoso Shema Israel, oye Israel, el Señor, tu Dios, Jehová, uno es. Ahí está la expresión Señor, que se le atribuye al Padre, a Dios. Pero en el Nuevo Testamento esa expresión se le atribuye al Hijo. Ha nacido en Belén un Salvador. El Señor, el Salvador. Amén. Imagínense,
la expresión del Antiguo Testamento se aplica a Jesús en el Nuevo Testamento, tomando la postura de ese Dios que sacó a Israel de Egipto. ¿Ustedes se acuerdan que esto, y por qué no lo pudieron entender de esta manera el pueblo judío? Siendo un pueblo bendecido, que hasta el día de hoy tienen dinero, son dueños prácticamente del mundo. Pero ¿por qué no entendieron esto que para ustedes es más fácil? ¿Saben por qué? ¿Por qué piensan ustedes que no lo aceptaron y no? Y la Escritura daba evidencia de las características de cómo vendría el Mesías. O sea, lo suyo fino, pero no me recibieron. Claro, pero ¿cuál sería la razón? Porque pensaban que él iba a venir con riqueza, ¿Ya? especialmente con eso. Y lo iba a apoyar en todo. ¿Quién nos hace entender a nosotros lo que viene de Dios? El Espíritu Santo. Espíritu Santo que nos revela. Cuando el Espíritu Santo no está en la persona, No entiende las cosas bien. nada se entiende. Así es, Señor. Nada se entiende. Y para tener el Espíritu Santo, la clave acá en las Escrituras es la oración. Amén. Amén. Es la oración. Es decir, cuando hay confusión, es porque hay falta de oración. Amén. Así es. Cuando hay confusión, hay falta de oración. Porque Dios nos guía, Así pero es. nos guía a través de la oración, Amén. pero a través de su Espíritu. Es decir, para poder comprender las cosas espirituales, tenemos que seguir los pasos que Dios ha revelado en forma espiritual. Es decir, en las cosas espirituales no son los más capaces los que entienden, no son los más preparados, sino aquellos que deciden obedecer a Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 17, tenemos otra declaración. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice: por cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, teniendo semejante maravilloso Salvador. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo, dice, aceptar a Cristo como nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, no solamente Jesús hace una declaración de su existencia, de que tiene gloria, de que tiene el reino, de que es igual al Padre, sino que también puede salvar a los que se acercan a Dios, porque Él se presenta como el sumo Sacerdote. Aquí tenemos un problema porque hay casi 2.000 millones de personas en la tierra que creen en otro sumo pontífice. Y va ganando adherente entre el mundo cristiano. A mí me preocupa eso. Que hoy en día las iglesias cristianas se están volcando hacia el clero romano. Y hoy día los evangélicos ya no son tan evangélicos en la palabra. Ya no son tan protestantes en la palabra. Hoy en día, el pueblo de la Biblia ya no es el pueblo de la Biblia. Así que es una bendición poder tener una reunión como esta y realmente estudiar lo que Dios revela. Dice, Jesús también se identificó en el Antiguo Testamento como la roca. En el capítulo 1, en el capítulo 10, versículo 4 de 1 Corintios, capítulo 10, verso 4, mire lo que habla de la roca. Que aquí es otro punto que vamos a llegar en esta mañana. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién era la roca? ¿Y cómo se identifica la roca en el Antiguo Testamento? Salmo 18.1. Salmo 18.1. ¿Quién es? ¿Alguien rápido le dice? Te amo, Jehová, fortaleza mía,
Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, mi fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y mi fuerza y mi salvación y mi alto refugio. El salmo preferido de Martín Lutero. Aleluya. Te amo Jehová, Jehová fortaleza mía, Jehová roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Jehová. ¿Y en el Nuevo Testamento quién es la roca? Pero hay gente que dice que es Pedro. No, por eso le digo yo, había un curita Víctor. De hecho, a alguien se le ocurrió hacer. Digo, pastor, ¿por qué no colocamos a las expresiones y ponemos al lado a Luis Toro para ver qué ocurre? Yo le digo, déjelo nomás, si es que quiere seguir a Luis Toro lo va a seguir. Pero la Biblia es tan clara. Estoy usando la versión 960, ¿ya? Que hay muy poca diferencia en la Septuaginta y muy poca diferencia con la versión de Jerusalén, para los que no conocían el tema. Entonces, podemos dar testimonio que la misma Biblia dice: te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía. Y la Biblia dice que Jesús es la roca. Amén. Entonces, ¿Jesús le podría confiar el reino a un hombre? No. Pero el mundo cree eso. Hoy en día el mundo cree que la roca o la piedra era Pedro, y que el primer papa, y que puede también interceder. Entonces, por eso es interesante conocer al Dios a quien estamos adorando. Es importante conocer la divinidad, cómo opera la divinidad. Dios es Dios para la gran cristiandad, es un Dios en tres personas, un Dios en distintas funciones, una esencia, una sustancia que no tiene principio ni fin, y que no nos está revelado a nosotros el misterio de Dios. Hay que aceptarlo por fe. Entonces, el problema que tenemos con la ciencia, con los científicos, es que ellos quieren comprobar a Dios, y como no pueden probar cómo se abrió el mar muerto, entonces se cuestiona el milagro de que Israel pasó a través del mar. Porque no siempre pueden ponerse de acuerdo los paleontólogos y decir: el carbono 14, la radiometría de esto nos dio tal cosa. Los carros de Faraón datan del año 15.000 a.C. y la Biblia lo pone en el año 1500 a.C., el cruce del Mar Rojo, el año en el cual se comenzó a escribir los 5 primeros libros en lengua hebrea, hebreo antiguo. Entonces hay diferencia. Entonces muchas cosas, hermanos, también aparte de la palabra tenemos que aceptarlas por fe. Amén. Pero por fe que esté aquí en la palabra. Porque de repente alguien me dice: pastor, no, es que yo tuve un sueño y el ángel me reveló tal cosa. Yo le digo: pero ¿está de acuerdo a la palabra del sueño? No, pero es que el Señor me lo mostró. Pero ¿está de acuerdo a la palabra? Ah, pastor, usted no anda en el espíritu, usted anda en la letra. Y he estado en seminarios donde me han dicho: pastor, la mucha letra mata. Y de iglesias tradicionales, que aunque ustedes no lo crean, de todo tipo de iglesias. Usted, pastor, hay mucha letra. La mata. Pero el espíritu vivifica. Aquí hay una correlación perfecta entre el espíritu y la letra. Y el espíritu nos tiene que llegar a un entendimiento pleno de las escrituras. Amén. 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 Dice Isaías capítulo 48, versículo 21. Gracias, Benjamín, me estoy acordando de que tú me querías anotar estos textos y yo te decía: déjase afuera. Le debo mi cena, Benjamín le dice: anótalo, viejo. Muy bien, Isaías 48, 21. ¿Qué era lo que brotaba de la roca? Miren la correlación que vamos a hacer al final de ese seminario. No tuvieron sed cuando llevaban por el desierto, y le hizo brotar agua de la piedra que abrió la peña, y recorrieron las aguas. Miren, aquí hay hartos incidentes y recorrieron las aguas. La roca es Cristo, pero el agua que emanaba de la roca también era el símil de Cristo. ¿Qué pasó cuando Cristo murió y atravesaron el costado de Jesús? Hasta
ese instante todavía Cristo estaba ilustrando, estaba enseñando, estaba predicando, estaba profetizando que Él era la roca. Pero ¿cuántos entendieron o entenderíamos de que esa agua que salió de Cristo era el símil de lo que ocurrió en el desierto? Primero 40 años donde el pueblo bebió, lo tapó el calor, la columna de fuego en la noche, la nube de día, el agua permanente que ellos tenían para comer, el maná que caía del cielo, las vestiduras que nunca se le envejecieron. Entonces, lo que está diciendo acá es que Cristo estuvo con el pueblo de Israel todo su peregrinaje en el desierto. Los condujo a través del Mar Rojo y después lo mataron. Y vamos a llegar a estudiar por qué se le atribuye tan grande pecado a Moisés por haber golpeado la roca. Y Moisés era un hombre varón y justo, estaba cansado con el pueblo, y el pueblo aún así igual murmuraba. A veces el pueblo de Israel se le pasaba la mano quejándose, y Moisés, cansado, Dios le dijo que lo llevara frente a la roca allí en Horeb y que le hablase a la peña y que de la peña brotaría el agua. Pero viendo Moisés la rebelión del pueblo, viendo Moisés la tosudez del pueblo, que habían visto los milagros, la primera generación que Moisés saca del desierto, o sea del Mar Rojo, iban quedando uno a uno en el desierto muertos. Y Dios lo hizo rodar 40 años por desobedientes hasta que toda la primera generación, los más viejos, muriesen todos. Entonces Moisés llega al momento en el cual tiene que ahora glorificar a Dios antes de entrar a la Canaán. El pueblo se estaba quejando y en vez de hablarle a la roca, Moisés y Aarón, su hermano, toma la vara y golpea la roca. Y la expresión que dice acá, osemos salir agua de esta roca, o sea, hacerle salir agua de esta roca, oíd ahora, dice, rebeldes, y toma la vara y golpea la roca. Dios se enojó con Israel, pero también se enojó con Moisés. Y esa expresión a Moisés le costó no entrar en la tierra de Canaán. Hay algunos que sostienen de que Dios fue muy arbitrario con Moisés. Pero así como el pueblo tenía sus pruebas, la última prueba de Moisés era guiar a su pueblo no con ira humana, sino con la ira de Dios. Y allí apareció y brotó en Moisés la ira humana. Y que es algo muy natural de nosotros los cristianos. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, lo que más cuesta es dominar nuestro carácter. Moisés estaba guiando un rebaño espiritualmente. Y ahora el líder, en este último paso, se equivocó. Dios lo perdonó. Le permitió contemplar la tierra. Y en los últimos libros de los libros de su autoría, los últimos capítulos que él no escribe, fueron los escribanos, ahí dice que el Señor decidió llevárselo. Lo contó por justo. Pero en este incidente, él golpeó la roca. ¿Por qué? Porque en ese momento Moisés le quitó la gloria a Dios. Es fácil, hermanos, ver a veces los pecados de los demás, pero aquí cayó Moisés. Se arrepintió obviamente de su pecado Moisés. El Señor se lo dio. En el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 31, ¿a quién pertenecen los escogidos, los que van a salvarse? Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Juntará a sus escogidos. O sea, el mundo y Dios, el autor,
artífice del plan de salvación, envía a Cristo para rescatar a la raza humana, pero aquí aparece una declaración que también los escogidos le pertenecen al Hijo del Hombre. Es decir, si a Dios le interesa la salvación del ser humano, envió a Cristo. Cristo está conjuntamente en el plan de salvación, trabajando otra vez para la raza humana como Dios. Nosotros lo que no vamos a entender es la naturaleza humana de Cristo, que no es el tema de hoy, que es un tema muy profundo. Aquí hay muchos debates en iglesias muy importantes en el mundo. Hay cátedras de teología donde dice que Cristo vino en el porte de Adán, pero hay quienes sostienen que Cristo vino en el porte de Adán caído. Y hay otro punto de teólogos que sostienen que Cristo vino y nació en este mundo, se humanizó en el lugar de Adán sin pecado. Miren qué interesante. Sin pecado. Pero Cristo no era un niño común. Cristo no tenía la más mínima inclinación al mal. No era como nosotros, hermano. Amén, así es, Señor. ¿Y saben por qué? Porque cuando Adán fue creado, siendo creado Adán, fue creado sin pecado, sin inclinación al mal. Por eso que el pecado de Adán realmente es un misterio. El pecado de nuestro no es mucho misterio. Uno está acostumbrado a vivir con gente que miente, que hace esto y esto otro. Uno escucha en televisión, en radio. Estamos acostumbrados a convivir nosotros con el pecado. Pero Adán no. Adán y Eva fueron creados en estado de santidad pura. Cuando salieron de las manos de Dios, salieron con la inocencia de Dios. Estaban revestidos de la pureza del cielo. Por eso ellos, dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. Así es. Y si ellos nacieron con la tendencia a hacer el bien en estado de pureza, ¿cuánto más Cristo cuando nace en el vientre de María habrá nacido en estado original puro? Porque él no tenía correlación en el cielo con el pecado. Entonces Cristo no pudo haber nacido, aunque fue humano y sangró, en su estado espiritual, haber nacido como uno de nosotros. Él nació como Dios. Pastor, ¿y de dónde está sacando eso? Yo tengo pensado que Cristo es como nosotros. Él es mi amigo. Hay gente que lo humaniza. De hecho, el otro día estuve orando y hay gente que todavía le dice tatita Dios. Papito. Expresiones del santo Dios del cielo. Cuidado con eso. Cuidado con las expresiones que nos referimos al Rey de Reyes. Así es, mi Señor. Primera Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 14. Estaba pensando en otro texto después. San Juan 1, 14. San Juan 1, 1 y 1, 14. En el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba Con Dios. con Dios. Mire qué declaración más hermosa. Y el versículo 14, y aquel verbo fue hecho, es decir, se fija, si el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, ese verbo después se humanizó y se hizo. Entonces, ¿en qué momento transige con el pecado? ¿En qué momento se coacciona con el pecado? Bajo ninguna circunstancia. Ya nacer entre nosotros era una humillación para Dios. Nacer en un mundo de pecado ya era una humillación para Dios. Pero Él no tuvo relación con el pecado. Y por eso Él podía salvar a los pecadores. Por esa razón Jesús no necesitaba un Salvador, pero nosotros sí. Gloria a Dios. Y todos nosotros necesitamos un Salvador. Hasta el hombre más justo en la Biblia necesitó un Salvador. Amén. Entonces la esencia de Jesús era Dios, es Dios y seguirá siendo por la eternidad nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben cuál es la diferencia que hay entonces en la funcionalidad del Hijo Dios con el Padre Dios? ¿Saben? Una de las diferencias, para entenderlo de esta forma, es que cuando lleguemos a las mansiones celestiales, usted va a poder abrazar a Cristo. Porque al tomar la humanidad de Adán, le va a permitir estar en armonía con nuestro Salvador. Y él, si no se hubiese humanizado,
no hubiese podido llevar a cabo el plan de salvación, y si nosotros viéramos a Dios sin humanizarse cara a cara, morimos. No vive nadie. La Biblia dice: a Dios el Padre nadie lo ha visto jamás. No lo le verá hombre alguno y vivirá. Pero Cristo, al humanizarse, entonces ahora sí, este plan se podía cumplir. Miren el propósito del Señor. Lo bueno que es el Señor. Pero si nosotros no estamos convertidos cuando Cristo viene y no somos transformados, también vamos a morir con su presencia. Nosotros convertidos, Cristo humanizado, nos vamos a poder abrazar. Por eso nos vamos a poder abrazar. Lo vamos a abrazar en el cielo, hermano. Amén. Gloria a Dios, Señor. Qué misterio tan hermoso tiene el Señor. En la penúltima hoja dice que en el capítulo 6, capítulo 11, versículo 6 del libro de Hebreo, miren lo que nos presenta este tema esta mañana. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, al Padre, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, toda esta explicación que hemos dado esta mañana no funciona Si no hay fe. si no tenemos fe. Así es, Señor. Amén. Y si no tenemos fe, en la puerta nos podemos acercar a un hermano y decirle: hermano, ore por mí para que tenga fe. Aún eso Dios nos permite hacer. En la Escritura se registran casos donde la gente no tenía fe y pidió fe, y el Señor le dio fe, y ahora pudo orar y se cumplió lo que le estaba pidiendo al Señor. ¿Es bueno el Señor? Amén. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. O sea, ¿se fijan? O sea, el Hijo del Hombre tenía su gloria antes de que naciese, se despojó de la gloria, pero siguió siendo Dios, murió, resucitó, ascendió al cielo y retomó la parte visible de su gloria, y con esa gloria viene junto al Padre a buscarnos por segunda vez. Es decir, podemos confiar totalmente en este Dios que estamos orando, porque no solamente es intercesor, no solamente es sumo pontífice, sino que también es Dios. Amén. ¿Sabe que el libro que más presenta las distintas facetas, no lo vamos a revisar, de Dios en la persona de Cristo, es el libro de Daniel? En el capítulo 2, a Dios, Daniel lo presenta como un rey que gobierna. En el capítulo 7 lo presenta como un juez que intercede, que está en el fallo del santuario celestial. El capítulo 8 del libro de Daniel lo presenta como el sumo sacerdote. Y luego el capítulo 7 lo presenta que está junto al anciano de día. Es decir, los distintos roles de Jesús están descritos en el libro de Daniel. Es para que lean el libro de Daniel. ¿Ya? Dios, juez, sacerdote, y luego Rey de reyes y Señor de señores. El puesto que Él no ha tomado todavía es el de Rey de reyes. ¿Por qué? Porque ese lo va a tomar cuando venga por segunda vez. Amén. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces ahora puede ser rey en mi corazón, pero el título en la tierra todavía no lo tiene, porque todavía Satanás tiene el control en este lugar, en este mundo. Aquí en este lugar no lo tiene el Espíritu Santo. Amén. Aquí lo tiene Dios. En nosotros los creyentes lo tiene el Señor. Amén. Pero en el mundo, Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada con él. Por eso que, a pesar de que las Naciones Unidas, ¿qué es lo que proclaman ellos? La paz.
Y están trabajando en todos los países allí en Europa buscando la paz. Y hay gente que dice, no, si la paz viene en Jerusalén. Y Jesús dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces viene el fin. Así es. Porque no es la paz que el mundo está proclamando. La paz que usted y yo estamos buscando aquí en esta iglesia. Nosotros estamos buscando la paz con Dios. Amén. ¿Y la paz de quién? De que su pecado, mi pecado, fueron perdonados ahora. Nuestros pecados tienen que ser perdonados ahora, cuando creímos, cuando oramos. Amén. Amén. Usted tiene que volver a orar para sentir que Dios perdonó sus pecados. Amén. Porque de lo contrario, en el tiempo de angustia, eso se le va a venir encima y eso va a hacer que uno abandone la fe. Por eso es que cuando uno está en pecado tiene que orar y Dios va a dar la fuerza para abandonar ese pecado. Así es, Señor. Amén. Amén. Últimos textos de este primer bloque. ¿Qué declara Dios? Que es el mismo. En el capítulo 44, este texto me encanta, versículo 6 del libro de Isaías. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay. No hay Dios. ¿Quién está haciendo esa declaración en el Antiguo Testamento? El profeta Isaías está haciendo esa declaración de la visión que vio de Dios. Jesús todavía no se había humanizado. Entonces Isaías hace esa declaración de Dios. ¿Y quién se tomó esas palabras en el Nuevo Testamento? Ahora sí, Apocalipsis, mire qué hermoso lo que dice acá. Capítulo 22, versículos 2 y 13. Amén. Amén. Léalo, hermana, la que lo tenga primero ahí. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa, la Omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Mire qué interesante declaración. La declaración que hace el profeta Isaías de Jehová es la misma declaración que hace Juan en Patmos en el Apocalipsis. Yo soy el primero, el último, el principio y el fin. Y otra declaración dice, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién puede tener el título de Todopoderoso si no uno igual a Dios? Amén. Jesús toma el título de Todopoderoso. ¡Qué increíble! Por eso que cuando estudiamos la persona del Padre, creo que fue también acá, dijimos que el Padre se puede conjugar, a diferencia de nosotros, en presente, en pasado, presente y futuro. La palabra Elohim, la palabra Dios, cualquier característica aledaña al atributo de Dios está conjugado en pasado, presente y futuro. En cambio, su nombre usted no lo puede conjugar en los tres tiempos al mismo tiempo, valga la redundancia. Pero el nombre de Dios sí. ¿Y dónde dice eso? En el libro de Shemot, Éxodo, dice que se presentó Dios, Moisés y Aarón ante Faraón. Y primero Moisés había hablado con Dios y le dijo, oye, Faraón me va a decir, ¿y quién te manda a sacar a mi pueblo? Y Dios hace una declaración: yo soy el que soy, os envió a vosotros. Por lo tanto, la declaración yo soy el que soy es el otro nombre de Dios. Yo soy el que soy. Isaías después dice que fuera de mí no hay otro Dios. Y ese título lo toma Cristo en el Nuevo Testamento. Y ese título lo tiene que tomar usted en su corazón y reclamar la promesa, porque usted está pidiendo ayuda a Dios a través de un intercesor que también es Dios. Amén. Y ese no falla. Así es, Señor. Entonces, el Padre le responde al Hijo y el Hijo le responde a usted porque usted lo conoce. Así es. Entonces, es bueno conocerlo escatológicamente, decir Cristo es Dios,
Esta es la función de Cristo. Está en el santuario celestial, está intercediendo en el lugar santísimo y viene por segunda vez a tomar el reino. Entonces, como el sumo sacerdote a usted lo conoce, usted puede contarle confiadamente la pena que lo aqueja, el pecado que no lo deja ser libre en el Espíritu. Porque el Señor está dando la autorización. Amén. 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 Y concluyendo, dice: ¿qué pasaje de la Escritura declara que el Hijo de Dios era Dios manifestado en carne? Creo que ya lo leímos. Y el último texto dice, Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, mire qué increíble. Cuando las personas rebajan a Cristo, a una criatura inferior, omiten todos estos textos. Aquí Colosenses dice que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces hay argumentos sobrantes que nos dan a entender de que creemos en un intercesor que también es Dios. Amén. Dice, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Después de esto me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1. Miren las declaraciones. Cristo es la roca, Cristo es el intercesor, pero Cristo también es el agua. Amén. Y en el último día, en la fiesta de las cabañas o Sucot, dice que alzó el sacerdote el cántaro, presagiando de que el agua viva era Cristo que estaba presente y que pronto ese cántaro sería derramado para que toda la humanidad bebiese del agua viva, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, en todo momento, Cristo se le relaciona con la peña, Cristo se le relaciona con la roca, Cristo se le relaciona con el maná, Cristo se relaciona con la intercesión y Cristo se relaciona con el que sacia nuestra sed. Amén. Hermanos, en el último texto, antes de concluir, la mujer que fue junto al pozo de Jacob y que fue a sacar agua y tiene el intercambio de palabras con Jesús, una vez que ella encuentra que Jesús le podía dar la verdadera agua que ella necesitaba, la Biblia dice que dejó el cántaro y corrió a avisar al pueblo ahí en Samaria que había visto al Mesías. Amén. Y que venga el pueblo a ver que eso realmente era y compartiera la persona que le había saciado la sed. Pregunto yo, lo más importante para esta mujer, una vez que encontró el agua viva, fue tomar de esa agua. ¿Cuál y qué es lo más importante para ti esta mañana haber venido acá? Nosotros todos llegamos aquí sedientos. Amén. Porque el camino hacia acá ha puesto nuestros pies con polvo, nuestra lengua seca, y llegamos a buscar agua. Y a través de la exposición de la roca que es Cristo, de donde emana el agua, yo espero que hayas encontrado esa agua y que le puedas pedir al Señor que esa agua pueda saciar tu sed. Amén. Aquí dice que esta agua es abundante. No es que nosotros vamos a beber, porque Jesús le dijo a la mujer: el agua que yo te daré, y el que bebiere de mi agua no tendrá sed jamás. Y a veces nosotros en el desierto, en este peregrinaje, muchos hemos llegado a la roca, hemos bebido, pero hay personas que siguen con sed. Hay personas que, aún estando con la roca, siguen teniendo sed.
Pero Dios está dispuesto a darte esta agua para siempre. Pero tienes que aceptarlo. Así como estamos aquí en este seminario, vamos a inclinar el rostro y vamos a cerrar nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos llegado al fin de esta primera parte, Amén, Señor amado. diciendo que tú eres Dios, Ten misericordia, Jesús. diciendo que Jesús es el agua, diciendo que Jesús es la roca. Y por mucho tiempo, a veces nosotros, estando en la congregación, Amén. a veces seguimos teniendo sed. Y queremos esta mañana salir henchidos del agua de la vida. Yo te pido una bendición por cada hermano que tiene aflicción en su espíritu, por cada creyente que llevo aquí. Amén, Te Señor. pido que tus ángeles doblen la guardia, que salga con una cuota de fe distinta a la que ha entrado. Amén, así es, Señor. Y que, al igual que Moisés cuando subió a Horeb al monte, pueda salir de aquí con su rostro resplandeciente, Amén. porque ha estado en tu presencia. Así es, mi Dios. Bendice a estos hermanos, Señor, Glorifica. y pedirle que ninguno se vaya y que podamos también participar de esta Santa Cena Amén. y luego del bloque final para llevar nuestra bendición a nuestro hogar. Amén. Amén, Señor. Que tu paz y tu bendición se quede en el corazón de mis hermanos. Lo pido en el nombre de Jesús.